A lo largo de la historia del mundo del entretenimiento hemos tenido diálogos o frases célebres, frases que se volvieron recordadas por momentos icónicos de escenas de películas o series que se quedaron en el imaginario público pasando por distintas generaciones. La mayoría de ellas provienen de Hollywood, de producciones creadas por Hollywood. Yo creo que la más clásica que se la sabe todo el mundo es la de Hasta la vista, baby. una frase emblemática de la cultura popular que estoy seguro la has oído, escuchado, dicho, visto, como sea, porque yo la conozco desde que tengo como 4 años. Pero hay una que estoy seguro que todos en cualquier parte del mundo la conocen mejor que esa. Sí, la que está sonando en este momento. Animes ha habido muchos, algunos más buenos que otros, unos más largos que otros, pero hay uno imprescindible que ha evolucionado y estado por 3 generaciones. Dragon Ball, un anime que inspiró a muchos después de él para crear la misma sensación de emoción y epicidad que derrochaban las aventuras de Goku, pasando de ser un simple niño a convertirse en uno de los personajes más famosos e icónicos de la cultura popular desde los años 90 hasta hoy en día. Pero estuvo a nada de no ser eso, de pasar de ser un terrible fracaso en Latinoamérica y Estados Unidos por su primera emisión hasta ser prácticamente cancelada por su terrible doblaje. Esta es la historia de cómo Dragon Ball fracasó fuera de Japón, pero cómo a pesar de eso hizo historia. El manga y el anime son dos de los grandes fenómenos de la cultura japonesa. El manga se creó durante un periodo de apertura económica y cultural en Japón entre 1868 y 1912, siendo el pintor Katsushika Hokusai uno de los mayores exponentes de esta nueva corriente y creador de la palabra manga. Después surgió el anime, que como tal está ligado al manga en ambos ser considerados expresiones narrativas y artísticas en Japón. El anime surgió como forma de hacerle frente al estudio de la animación, medios de comunicación y entretenimiento más grande del mundo desde ese entonces hasta hoy en día. Disney, siendo en 1948 la llegada de Toei, estudio de animación de Japón fundada por Senjiro Yamamoto y Kenzo Masaoka. Este último dijo que Toei fue fundada para que sea el Disney oriental. Toei era la encargada de que las mayores producciones animadas de Japón lleguen a todo el mundo gracias a contratos con estudios de doblaje y productoras televisivas. Fue hasta 1961 cuando en Estados Unidos, de la mano de Toei, se transmitieron 2 películas llamadas Magic Boy y The Tale of the White Serpent, marcando así un hito, siendo a partir de ese momento que el anime comenzó a ganar seguidores en la región. Después, con el estreno de Astro Boy, otra vez gracias a Toei en ser el primer anime en recibir una amplia distribución, especialmente en los Estados Unidos, ayudó en gran medida a la relevancia del anime de la cultura popular fuera de Japón. Pero el verdadero auge del anime ocurrió durante la década de 1990, conocida como el boom del anime. Durante este periodo, la popularidad del anime creció significativamente gracias a los creadores de sus obras más famosas como Katsuhiro Otomo con Akira, Hayao Miyazaki con Mi vecino Totoro, Rumiko Takahashi con Inuyasha o, claro, Akira Toriyama con Dragon Ball. Dragon Ball fue lanzado en 1984. La historia de Dragon Ball estaba fuertemente inspirada en la novela clásica de China Viaja al Oeste, donde conocemos a Sun Wukong, el rey de los monos, quien viajó hasta tierras civilizadas donde encontró al maestro budista taoísta Bodhi. Este maestro lo convirtió en su discípulo. Bodhi le enseñó a hablar, le enseñó las costumbres humanas, las artes marciales y ciertas artes místicas. Viendo la disciplina y destreza que mostró el mono, le otorgó el nombre de Sun Wukong. Es la historia de Goku y su abuelo Gohan. Dragon Ball empezó fuertemente inspirada en esta novela, la aventura y la fantasía en su máximo esplendor, tomando las artes marciales como medio narrativo, viendo que le funcionó con otro manga que hizo llamado Dragon Boy, que es prácticamente la base de inspiración de Dragon Ball. Toriyama le dedicó todo de sí a este shonen con la esperanza de que tuviera éxito, y pues lo logró tanto que a solo semanas de su estreno se volvió un encanto entre los lectores, tanto que a solo 2 años de su estreno se lanzó el anime. Esto nos lleva al problema más grande que casi nos deja sin Dragon Ball. Para la realización del anime, el estudio Toei Animation, subdivisión de Toei, bajo el control creativo de Toriyama, se juntaron para el cast de voces. Gracias a Toriyama llegó Mayumi Tanaka para Krillin y Masako Nozawa para Goku. Así, el 26 de febrero de 1986 comenzó a transmitirse Dragon Ball por primera vez en Japón en el canal Fuji Television. Al igual que el manga, se volvió un rotundo éxito y pensarás que enseguida fue distribuido para todo el mundo, pues no llegó ni 1, ni 2, ni mucho menos 5 años después al mundo entero. Dragon Ball llegó al mundo casi 8 años después y estuvo a nada de ser destruido por culpa de él. Mía,
Todo inició en 1989. Una empresa de Estados Unidos llamada Harmony Gold compraba medios de entretenimiento extranjeros o animes para doblarlos horriblemente y venderlos en Estados Unidos. Harmony Gold fue quien trajo los derechos de Dragon Ball, dobló los primeros 5 episodios de la serie y los usó como piloto con la esperanza de llevar la serie a la televisión estadounidense. Lamentablemente, o más bien, afortunadamente, el doblaje destruyó por completo la serie. ¿Recuerdan en mis shorts cómo me burlaba de que Bruce Wayne era Bruno Díaz, a Galactus le decían Alberto el Hambriento o a Dick Grayson Ricardo Tapia? Pues Harmony Gold hizo lo mismo con Dragon Ball. Goku ahora se llamaba Zero, Bulma se convirtió en Lina, Yamcha ahora era Sedaki, Krillin era Bongo y así puras cosas tontas. A la hora de entregar el resultado, ninguna televisora del país se interesó en la serie, incluso la llamaron como un producto barato. Afortunadamente, la serie a manos de Harmony Gold fue cancelada. Ahorita regresamos a Estados Unidos. Por otro lado, en 1994 para Latinoamérica y 1993 para México llegó Dragon Ball. O debería decir, Zero y el Dragón Mágico. Ese fue el título con el que se estrenó Dragon Ball no solo en México, en Latinoamérica. ¿Por qué? Por culpa de Harmony Gold. Utilizaron como base la versión de Harmony Gold, pero no solo por 5 episodios, sino por 60. Ahora cambiando nombres como Goku siendo Zero, las esferas del dragón eran las esferas de fuego, Lunch se llamaba Lanchita y Krillin se llamaba Cachito. Eso sí, los nombres cámbienlos, pero la censura no. Los 60 episodios emitidos en Latinoamérica fueron sacados así tal cual como se mostraron en Japón, o sea, sin censura. ¿Partes blandas? Así es, me refiero a las bolas. Esta parte no se presta tanto para ser censurada, pero hay varias las cuales sí tenían que llevar censura y aún así las dejaron. Aparte de esto, el doblaje también influyó mucho a que el público adolescente y sobre todo los niños no se interesaran en la serie, así que Zero y el Dragón Mágico después de 60 episodios fue cancelada, o más bien dejada de transmitir debido a su poca audiencia. Lo mismo pasó en Estados Unidos en esos mismos años. Después de ser rechazados esos 5 episodios pilotos de Harmony Gold, Gen Fukunaga, un ingeniero que nació en Japón pero vivió en Estados Unidos la mayor parte de su vida, tenía un familiar que trabajaba en Toei Animation. Fukunaga logró convencer a su familiar de que si emitían Dragon Ball en Estados Unidos iba a romper todo lo que se podría romper, así que junto a un socio comercial en el año 1994 fundaron Funimation, un estudio de animación que financió la traducción de la serie, ahora sí, como debe de ser. Aunque esta vez sí, a diferencia de lo que hizo Harmony Gold, con mucha censura. Así, en 1995, casi 10 años después de su transmisión en Japón, Dragon Ball logró ser transmitido a una audiencia estadounidense gracias a Funimation. Pero ocurrió otro problema. La serie fue cancelada después de la finalización de una temporada debido a los bajos índices de audiencia que tuvo en ese momento. Funimation, en lugar de vender caro, vendió barato porque de plano no se vendió. El mayor motivo de esto se debió al horario en la que se transmitía, que lo hacía por la tarde. No se sabe tal cual qué era lo que pasaba por lo que la audiencia no se interesaba en Dragon Ball si ya no tenía el doblaje horrible de Harmony Gold, pero por alguna razón no tenía el éxito Dragon Ball en Estados Unidos como el que tenía en Japón, y en Latinoamérica pues ni hablemos con ese doblaje. Paréntesis, en esos años, en 1994, antes de que llegara Dragon Ball a Estados Unidos, en Japón ya había terminado Dragon Ball Z, y a solo 2 años, en 1996, se iba a estrenar ya Dragon Ball GT. Claro, ya no de la mano de Toriyama, pero Dragon Ball en Japón era un fenómeno enorme que no lograba causar el mismo impacto fuera de Japón. Funimation no consideró para nada seguir transmitiendo Dragon Ball. En Latinoamérica, Bandai, quien se encargó de llevar la serie, le comunicó a Rafael Rivera, quien era el director de doblaje del estudio Videodoblajes de México, que era el estudio que dobló Zero y el Dragón Mágico, le comunicó que cambiaran todo el doblaje de la serie, pero él, Rafael, se negó diciendo que si hacían eso, lo harían de cero y saldría más caro. Por esto y por lo anterior, la serie fue cancelada. Al parecer no había esperanza para que Dragon Ball fuera ese éxito en el resto del mundo. Estamos hablando de que en ese entonces el internet apenas estaba iniciando. Encontrar los episodios de Dragon Ball en línea era prácticamente imposible. Es más, no existía la posibilidad. Dirás, ¿y el manga? Pues también era imposible. El primer volumen, el primero, salió de Japón después del año 2000. Llegó a Latinoamérica de manera legal entre 2002 y 2008. También por ese motivo surgieron rumores o casi mitos que tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos existía este mítico doblaje perdido. Hoy en día sabemos que sí existió gracias al internet, pero en ese entonces el que dejaran de transmitir la serie de repente y luego apareciera con otro doblaje solo te hacía decir, fue un efecto
efecto Manuela. Entonces, Dragon Ball, tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos, fue un fracaso en su primera transmisión. Sin embargo, ocurrió algo. En Latinoamérica, Bandai, al no llegar a un acuerdo con el estudio Videodoblajes de México, una vez cancelada esa versión de Dragon Ball, llegó a un acuerdo con Producciones Salgado, mismo estudio que hizo el doblaje de los Caballeros del Zodiaco. Este estudio sí hizo eso, lanzar Dragon Ball por fin de manera original con los nombres de todos los personajes ya bien, pero solo lo hizo otra vez hasta el episodio 60. Después llegaría el estudio Intertrack, quien ya se encargó de todos los episodios sobrantes. Es por eso que en Dragon Ball de Latinoamérica los primeros 60 episodios aún siguen teniendo cosas como estas. ¡Ay, Dios mío, es la onda glaciar del maestro Roshi! Pero hey, ya hay censura. Y ahora sí, después de la cancelación de Zero y el Dragón Mágico en 1993, en 1994 Dragon Ball llegó a México y Latinoamérica con un nuevo doblaje y fue un éxito. En Latinoamérica se transmitieron los 444 episodios que integraban Dragon Ball y Dragon Ball Z. En México, gracias al éxito que tuvo Dragon Ball, Televisa se involucró más en la publicidad de la serie y se hizo de los derechos de la continuación, Dragon Ball Z. Como tal, Dragon Ball sí estaba siendo transmitida por el Canal 5, pero gracias a que Televisa tuvo todos los derechos de Z, pues debido a que no censuró la violencia como está censurada hoy en día, se encargó de llevarlo al éxito que todos conocemos aquí en México. Sí, aunque la regresaran siempre a la saga Saiyajin, dejando inconclusa la saga de Freezer y la de Buu, aún así tuvo éxito. Dragon Ball Z fue un éxito, sea cual sea el horario en la que fuera transmitida, al menos en México. Así, Latinoamérica, después de casi 10 años de ser emitido por primera vez en Japón, al fin logró que Dragon Ball fuera un éxito. Cosa que no pasó en Estados Unidos. Vamos a regresarnos unos momentitos. Con el fracaso que fue Dragon Ball siendo transmitido por la tarde en 1996, Funimation pudo asociarse con Saban Entertainment y Ocean Studios para hacerse con las licencias de Dragon Ball Z. Esto gracias a la financiación que lograron obtener de un acuerdo que hizo Funimation con Dick Entertainment Corporation, una productora audiovisual especializada en la animación que le pertenecía nada más y nada menos que a Disney. Gracias a esto, Funimation decidió estrenar Dragon Ball Z en Estados Unidos. Así es, mandaron al carajo Dragon Ball y se fueron de lleno con Dragon Ball Z. Funimation, esta vez para ahorrar dinero y asegurarse de no causarle pérdidas al estudio de Saban, sacó Dragon Ball Z como si la hubieran hecho ellos. ¿A qué me refiero? Para empezar, Ocean Studios fueron los encargados de doblar la serie, mientras que Saban daba órdenes directas de lo que tenía que tener la serie. Saban mandó a que toda la música del anime fuera compuesta por ellos, o sea, los tracks originales del anime fueron totalmente quitados y le pusieron música compuesta por el estudio, esto para no pagar regalías a Toei Animation. Es bien sabido que a diferencia de Dragon Ball Z tiene más momentos de violencia y sangre. El estudio, con miedo a que el rating de la audiencia baje, pues censuraron mayor parte de eso. Las reglas del estudio Saban eran estrictas debido al fracaso que tuvo Dragon Ball en un principio, al punto de que incluso todas las muertes de los personajes no fueron tratadas como muertes tal cual. Goku al morir tiene el aura que todos conocemos, o el arito ese. Pues al parecer los de Estados Unidos no lo conocieron porque Goku no tenía un aro, sino un puntito. Aparte de eso, decían que los personajes no morían, se iban a otra dimensión. Chaozu latched onto Nappa in an attempt to escort him personally to another dimension. Somebody must be passing into another dimension. I want them all in the next dimension. I'm phasing into another dimension. Lo siento, Darryl, te lastimé la vagina. Pero a pesar de eso, Dragon Ball Z tuvo el éxito que querían que tuviera Dragon Ball. Bueno, más o menos. Para empezar, la distribución de Z, a diferencia de Dragon Ball, la hicieron por la mañana. La decisión de esto se tomó estratégicamente aprovechando el interés en series de superhéroes que se emitían en esas horas, siendo la de Mighty Morphin, Power Rangers y las Tortugas Ninja series que ayudaron a hacer destacar a Dragon Ball Z, pero Funimation, al recibir críticas por todo lo anterior, la censura, los diálogos extraños que tenía la serie, a solo 2 años de emisión, en 1998, dejaron de transmitir la serie. Esto porque Funimation se separó de Saban Entertainment y Ocean Studios porque creían que no estaban explotando Dragon Ball Z a su máximo esplendor. Veían el éxito que estaba teniendo en el resto del mundo, incluso en Latinoamérica, pero no lo estaba teniendo en Estados Unidos. Así que cancelaron la serie justo en la saga de Freezer, precisamente cuando Goku mata a Ricom. Pasó el tiempo y Funimation se asoció con uno de los canales de TV de paga más grandes de Estados Unidos,
Cartoon Network. En un principio solo se transmitía la serie hasta el momento en donde Goku mataba a Rikum, porque ya no había más episodios doblados. Funimation se tuvo que arriesgar financiando el propio doblaje y no solo eso, tuvieron que rehacer los temas musicales para ahora no darle regalías a Seiban, mientras que a la par Cartoon Network le daba todo el marketing y la publicidad posible a Dragon Ball Z porque sabía que lo que tenían era oro puro, y vaya que nos equivocaron. En 1998 así llegó Dragon Ball Z por fin de manera completa a Cartoon Network, que si tuvo éxito, pues en el año 2001, el año en el que Dragon Ball Z era la serie más vista de Cartoon Network, el buscador web Lycos reveló que Dragon Ball había encabezado su lista de los términos más buscados del año, superando incluso a Britney Spears. Es bastante interesante cómo el boom de Dragon Ball llegó para el resto del mundo gracias a Z, a diferencia de Japón, que desde que Goku era niño ya era un fenómeno ahí. Para el mundo, Goku se volvió un fenómeno hasta Z, ya siendo adulto. También es interesante el enfoque que crearon para que esto fuera posible, pues uno de los momentos más memorables de la serie es cuando Goku se convierte en Super Saiyajin, mientras que en Latinoamérica y Japón, Goku se comporta de una manera más fría y se le ve lleno de venganza. En Estados Unidos le dieron un enfoque más heroico. Soy el Saiyajin que vino de la Tierra para matarte, Freezer. Tengo un corazón tranquilo, pero ahora soy el guerrero legendario que ha despertado por la ira. I am the hope of the universe. I am the answer to all living things that cry out for peace. I am protector of the innocent. I am the light in the darkness. I am truth. Y curiosamente, funcionó. Obviamente, debido al éxito mundial que alcanzó Dragon Ball gracias a Z, no faltaron en querer censurarla por su extrema violencia. Recuerdo que aquí en México había grupos religiosos diciendo que la serie era del diablo. Cuando Toriyama dejó de escribir el manga de Dragon Ball Z, que fue en el año 1996, había escrito casi 9000 páginas en total sobre las aventuras de Goku. La saga original se adaptó en anime sumando un total de 156 episodios que le dieron un éxito mediático impresionante en Japón. Fue la razón por la que trataron de llevarla fuera de... aunque ya vimos que fracasaron en su primer intento. El éxito fue adaptar Dragon Ball Z, que a diferencia del mundo, en Japón llegó desde abril de 1989 y se transmitió hasta enero de 1996. Hasta el momento hay más de 20 películas de Dragon Ball y casi 50 videojuegos basados en personajes que creó Toriyama. Volvió a replicar el mismo éxito mediático o incluso uno mayor cuando se estrenó la saga del Torneo del Poder de Dragon Ball Super. A nosotros casi nos demandan. No es para menos el éxito que creó Akira. Nos dio a un protagonista que demostró que grande es aquel que está dotado de gracia, nobleza, sencillez y destreza, mientras que con los demás personajes, cada uno gozaba de un carisma y una caracterización que sea como sea te terminaban encantando, especialmente tú, maldito cachito. Mientras que tú, Akira, demostraste que el arte no se vuelve arte por lo profundo y complejo, sino por la belleza de dejar huella sobre alguien que ya es grande cuando era pequeño. Gracias por todo.